Bueno, en esta unidad nos vamos a concentrar en el desarrollo de los anales franco-alemanes, que es una publicación que coordinan, que organizan Marx y Ruge desde Francia. La idea es hacer una alianza, llamémosle estratégica, donde, bueno, Francia representa de alguna manera la acción política y la participación de Alemania, la razón, ¿no? La presencia de la filosofía, la acción y la razón, sobre lo que vamos a volver ahora en un ratito, pero por ahí para ubicarlo en términos temporales, en términos cronológicos en el desarrollo de Marx, pensemos que Marx venía de participar en la Gaceta Renana, de publicar artículos donde de alguna manera Marx lo que hace es pedirle al Estado prusiano que sea un Estado como plantea Hegel que el Estado debe ser, ¿no? Y empieza ahí una crisis, ¿no? que queda registrada, esa crisis con la obra de Hegel y con la realidad, porque ahí hay un tema que está desarrollado en el manuscrito de Kreuznach, que es justamente la crítica de la filosofía del derecho. Marx tiene una idea, cuando termina la experiencia de la Gaceta Renana, de reescribir de alguna manera la filosofía del Estado de Hegel. El problema es que eso hace crisis porque empieza una duda importante para Marx, que es, bueno, Hegel se equivoca o el Estado nunca puede ser lo que Hegel dice que el Estado debe ser. Y si Hegel dice que algo debe ser, Hegel no estaría traicionando su propio método, ¿no? Es decir, no decir lo que debe ser, sino presentar lo que efectivamente es. Bueno, todo esto es lo que aparece como aquellas glosas marginales a la filosofía del Estado de Hegel, y en alguna medida la conclusión de que es imposible reescribir esa obra, porque el problema tal vez no esté en el Estado, ¿no? Y entonces, si no aparecería alguna forma de enajenación, que no es la enajenación religiosa a la que se había referido Feuerbach ya, sino más bien una religión de carácter profano, ¿sí? Entonces ahí empieza esta separación de Hegel y termina esa experiencia, ese periodo de los anales, perdón, de la Gaceta Renana, en la que se confronta al Estado prusiano con un Estado racional, con la razón, con la realización de la libertad. Entonces, lógicamente, la falta de una libertad tan esencial como la libertad de prensa da por tierra el conjunto de las libertades, ¿no? Y la falta de esa razón en el Estado, la parcialidad del Estado por ser un Estado religioso, por ejemplo, termina con esa idea absoluta, con esa realización también de la libertad, porque el Estado entonces es parcialidad y no totalidad y no absoluto, ¿no? Entonces esto es bien interesante. La experiencia de los anales franco-alemanes tampoco termina bien, porque va a tener un solo número, nos vamos a referir a eso, y lo primero que vamos a desarrollar son las cartas que se intercambian entre aquellos que van siendo invitados fundamentalmente por Ruge a formar parte de la experiencia, y esta idea que decíamos recién, que sea una experiencia que una de alguna manera el corazón francés con la cabeza alemana, ¿no? Y que forme, que lleve a Alemania a aliarse con las naciones más evolucionadas, con las naciones más desarrolladas, y acercarse así, digamos, a cierto respeto y reivindicación, por un lado del materialismo francés y también de la ilustración francesa, ¿no? Estas ideas de democracia y de libertad que había acuñado la Revolución Francesa. Pensemos que ya se había publicado la Triarquía Europea por parte de Hess, donde también sostiene que tiene que haber, digamos, hay como una especie de alianza estratégica para Alemania, separarse de las naciones más conservadoras y unirse a las más progresistas. Y entonces está esta experiencia en danza. Pensemos también que entre, digamos, la Gaceta Renana es una experiencia muy corta. Marx empieza participando como redactor y termina siendo el director.
La censura avanza con la Gaceta Renana, hay cosas que se decían no publicar, incluso para poder sortear la Gaceta, para poder sortear la censura, perdón, y evitar la clausura de la experiencia. De hecho, hay discusiones dentro del grupo editor de si vale la pena avanzar con la crítica religiosa y no más bien dedicarse a una crítica de carácter político, que es tal vez lo que más conviene, digamos, a aquellos que sostienen la experiencia del periódico en términos económicos, que es la burguesía renana, ¿no? Pero bueno, esta experiencia finalmente no puede superar la censura y hacia fines de 1842, en diciembre de 1842, llega la notificación del decreto de censura que tendrá que concretarse en marzo de 1843. Entonces ahí hay 3 meses en los que, digamos, sigue publicando la Gaceta Renana, pero sabiendo que la experiencia va a terminar. Marx ofrece su renuncia como director, de hecho, a los fines de ver si se puede salvar la experiencia, pero bueno, no se puede salvar, ¿no? Y entonces ahí lo que va a hacer Marx es exiliarse, ¿no? Y hay una carta que no está en las cartas cruzadas que estamos empezando a comentar, pero que le envía Ruge el 25 de enero de 1843 y le dice, es penoso cargarse con tareas serviles, incluso por la causa de la libertad, y combatir con alfileres a guisa de masas. Estaba cansado de nuestras vueltas y revueltas, de nuestras contorsiones y de toda esa verborrea. En consecuencia, el gobierno me ha liberado. Y agrega, ¿no?, en esa carta también, nosotros ofrecemos al mundo los principios que el mismo mundo desarrolló en su seno. Solo le mostramos por qué combate de manera precisa y la conciencia de sí mismo es algo que deberá adquirir, ¿no? Esta frase de alguna manera plantea bueno, lo que está por venir, ¿no? El planteo que Marx va a desarrollar prontamente. De todas maneras, es lo que está por venir, pero también es algo que ya estaba presente, ¿no? Esto es bien interesante. También pensar que no hay rupturas tajantes definitivas, sino que es, bueno, un desarrollo que tiene avances, que tiene retrocesos, ¿no? Y pienso y busco, digamos, una cita que leímos cuando desarrollamos los escritos de la Gaceta Renana, ¿no? Cuando Marx discute con el número 179 de la Gaceta de Colonia, una nota fechada el 14 de julio de 1842, que nosotros lo tenemos en la página 230 de nuestra edición, donde Marx dice, la filosofía, especialmente la filosofía alemana, muestran cierta tendencia a la soledad, al retraimiento sistemático, a la desapasionada introspección, se enfrenta de antemano como algo extraño al carácter abierto y decidido, el cual solo goza comunicándose. La filosofía, captada en su desarrollo sistemático, es impopular y su trama secreta en sí misma se le revela al ojo del profano como una manipulación tan exagerada como poco práctica. Es algo así como un profesor en artes de magia cuyas conjuraciones suenan algo solemne porque no se las comprende. Y lo que me gusta por ahí rescatar más es esto, la filosofía, como corresponde a su carácter, no ha sido nunca el primer paso encaminado a trocar el ascético manto del sacerdote por el ligero ropaje convencional de los periódicos. Pero, y este pero me parece el fundamental, pero los filósofos no brotan como los hongos de la tierra, sino que son los frutos de su tiempo y de su pueblo, cuya savia más sutil, más valiosa y más invisible circula en las ideas filosóficas. ¿No? Esta cuestión de la cabeza de la filosofía, ¿no? Es el espíritu que construye los sistemas filosóficos en el cerebro de los filósofos y el que tiende los ferrocarriles por las manos de los obreros. La filosofía no se halla fuera del mundo, como el cerebro no se halla fuera del hombre, ¿no? Esta idea de unidad, y esa es la unidad justamente que quieren desarrollar. Repito, la filosofía no se halla fuera del mundo como el cerebro no se halla fuera del hombre por el hecho de no encontrarse en el estómago. Pero es cierto que la filosofía se halla con el cerebro en el mundo antes de pisar los pies en el suelo.
mientras que muchas otras esferas humanas radican con los pies en la tierra y cosechan con las manos los frutos del mundo antes de intuir que también la cabeza es de este mundo o que este mundo es el mundo de la cabeza, ¿no? Y esto entonces es lo que también se va a desarrollar, lo que incipientemente aparece en la Gaceta Renana y que se va a empezar a desarrollar no solamente en los anales franco-alemanes, sino como filosofía de la acción, como una filosofía que tiene que hacerse mundo, y la filosofía se hace mundo cuando prende en las masas, ¿no? Vamos a reparar un poquito más adelante en estas citas también. Como ya desarrollamos también, lo desarrolló Pablo en realidad respecto de los manuscritos de Kronstadt, entre junio y agosto de 1843, Marx se traslada de Colonia, que es donde estaba, a Kronstadt, donde Jenny, su novia, tiene una casa y emprende la crítica de la filosofía del derecho, que él se pone como tarea reescribir. Porque se propone hacerle justicia a la realidad, ¿no? Poner de alguna manera en cuestión todas las afirmaciones que Hegel hacía respecto del Estado. Que no quede trunca de algún modo como había quedado con Hegel, ¿no? Pero esa tarea vuelve a quedar trunca porque la abandona, porque llega a la conclusión de que la filosofía del derecho, tal como Hegel la escribió, no puede ser reescrita, sino que en verdad tal vez hay que abandonar el problema del Estado, el problema de la democracia, o que en todo caso hay que abordarlo de otra manera, ¿no? Y entonces en este periodo empieza a trabajar sobre lo que nosotros vamos a denominar, y el propio Marx en realidad también, como una forma de enajenación profana. Ya Feuerbach había denunciado la enajenación religiosa, la enajenación divina, y, digamos, ¿no? En convertirse la humanidad en predicado de una creación suya. Y ahora lo que se va a presentar es una nueva crítica que tiene que ver con una forma de enajenación profana en el Estado. Y esto es una fuerte denuncia respecto del desarrollo de Hegel. Por supuesto, lo que queda ver es si Hegel no vio o si Hegel no quiso ver, ¿no? Y entonces ahí hay un problema interesante. ¿El Estado puede ser lo que Hegel plantea que el Estado debe ser? ¿De qué manera de una sociedad civil, que es el reino de la necesidad, puede devenir el reino de la libertad, ¿no? Entonces, ¿no será que ahí Hegel no tira de un piolín que le advierte, digamos, que es las diferencias de patrimonios en la sociedad civil? Y bueno, y entonces cierra, digamos, el sistema por el lado de las corporaciones, pero deja abierto ese lado. ¿No será que habrá que volver a la sociedad civil para pensar el problema? Bueno, esto es un poco lo que Marx empieza a pensar en este periodo, pero es un periodo de mucha vorágine, si queremos, ¿no? Que en pocos meses, en días, cambian las posiciones. Y esto, bueno, es interesante, ¿no? Es interesante porque en verdad cuando ahora avancemos sobre las cartas, vamos a ver que carta a carta se va avanzando, digamos, sobre diferentes problemas, y se avanza mucho sobre diferentes problemas, ¿no? Hacia octubre ya de 1843 se traslada a París, ¿sí? En febrero de 1844 aparecen los anales franco-alemanes, que es, bueno, este proyecto que plantearon conjuntamente con Ruges. Tiene una sola aparición, que es un volumen doble, un número doble, ¿sí? Y es la única experiencia, pero es una gran experiencia porque se publican muchos textos importantes de Marx y también de Engels. Pensemos que Marx y Engels se conocen aquí en París, es decir, habían publicado juntos pero no se conocían, y emprenden, digamos, una crítica conjunta. Pensemos también que el movimiento de los jóvenes hegelianos, que se había nucleado en el Club de los Doctores en Berlín, empieza a desarmarse también, y hay un grupo de jóvenes hegelianos que queda en Berlín, que está encabezado por Bruno Bauer, al que también pertenece Stirner y los hermanos Bauer, y el grupo de los jóvenes hegelianos de París, donde van a estar Marx, donde va a estar Ruge, donde va a estar Engels también y otros jóvenes hegelianos, y donde va a estar Heine, que es un representante importante porque algunos autores cifran
De hecho, el surgimiento del movimiento de los jóvenes hegelianos en 1835, 1834, 1835, que coincide no solamente con la publicación de la vida de Jesús de Strauss, donde bueno, critica el carácter histórico de las escrituras, de las Santas Escrituras, sino también la publicación del texto de Heine, ¿no? Donde bueno, hace una especie de reseña, un pasarrevista, digamos, de la situación filosófica de Alemania. Entonces, Heine también es un personaje importante en este proyecto y en este movimiento que ya está en París, ¿sí? Acá hay algunos autores, por ejemplo Lowy, pero también otros, que plantean que el pasaje a París es, o cifran, digamos, la importancia del pasaje a París en que descubren el movimiento obrero, ¿no? Que Marx descubre al movimiento obrero. Pero eso sería, como dice Pablo muchas veces, digamos, considerar la existencia de una píldora sociológica, ¿no? Es decir, bueno, encuentra el movimiento y ahí descubre, bueno, descubre el proletariado, descubre a los trabajadores, y la verdad es que es bastante más complejo, no porque, porque esto no esté, porque por supuesto está, pero es un desarrollo del pensamiento de Marx, de análisis de la realidad en contrastación con el planteo hegeliano que se viene desarrollando y que distintos jóvenes hegelianos vienen desarrollando. De hecho, sin conocerse, se va a notar esa coincidencia entre los escritos de Marx y los escritos de Engels en los anales franco-alemanes, ¿no? Engels publica 2 textos en los anales franco-alemanes que son el esbozo para una crítica de la economía política y una especie de reseña, de anticipo de lo que en 1845 va a aparecer como la situación de la clase obrera en Inglaterra, que es ese estudio etnográfico tan detallado en el que Engels reseña esa situación, ¿no? Pero volviendo a la cuestión de los intercambios, y de la relación que Marx va a tener con Ruge, en la correspondencia que comienzan a tener en 1842, se plasma la génesis del proyecto, de los anales franco-alemanes. El principal gestor es Ruge, ¿sí? Es quien diseña, digamos, el plan, la introducción, que convoca a los posibles participantes, el que lleva adelante también la gestión económica. Pero Ruge se enferma y no puede llevar adelante el proyecto lo va a llevar adelante finalmente Marx y eso se ve, se nota, digamos así, en el contenido de los anales. Y de hecho Ruge se va a disgustar con esa situación porque va a sostener que no le hace justicia al plan y comienza, a su vez, como ya este grupo de París, digamos, había separado del grupo de Berlín, empieza también el distanciamiento entre Marx y Ruge. Y esto va a ser importante porque para ese distanciamiento que queda plasmado en un debate que tienen Marx y Ruge, que va a ser la última parte de este bloque de textos, este debate que es en torno, digamos, de la huelga y del movimiento de los hilanderos de Silesia, que se plasma en unos artículos publicados en el Bowards, que es Avanti. Bueno, y esto va a dar luego nuevos giros. Entonces es un periodo, insisto, de mucha vorágine, porque va a romper con Hegel, porque en los anales franco-alemanes va a romper con Bauer, porque va a volver a reivindicar a Feuerbach, porque después va a volver a romper con Bauer una vez que conoce a Engels y escriben la Sagrada Familia, y van a volver a romper con la ideología alemana, que es un poco y de algún modo un punto culminante, digamos, de este periodo, ¿no? De hecho, estrictamente, si bien año más, año menos, varios de quienes reseñan, digamos, el movimiento de los jóvenes hegelianos, por ejemplo McClellan o por ejemplo Rossi, bueno, 1835, 1845, ¿no? Es decir, estos 10 años, y más específicamente, si queremos, como con un Marx más encendido, si queremos, desde 1842 a 1845-46, o sea, desde los escritos de la Gaceta Renana hasta
la ideología alemana, ¿no? Pero este texto, digamos, o los textos que aparecen en los anales franco-alemanes son centrales porque si hay algo que está persiguiendo Marx es el sujeto que va a llevar adelante la transformación, ¿sí? Es el sujeto que va a hacer que el Estado sea un Estado, es el sujeto que va a hacer que o va a demostrar que ese Estado es una forma profana de enajenación y por tanto ese Estado debe de alguna manera dejar de oprimir, ¿no? Entonces, esto me parece que es interesante porque ahí podemos cifrar en esa búsqueda del sujeto, por un lado, y en la búsqueda de la realidad, ¿no? Y ahí Ruge tiene una importancia sustantiva porque Ruge es quien insta, digamos, a pensar la época política. Esta época es política. Y una época política invita a la acción, a diferencia de lo que era la crítica en Hegel, ¿no? Esta idea de que, bueno, el búho de Minerva solo levanta vuelo al atardecer o al anochecer, ¿no? Es decir, bueno, la filosofía puede decir algo una vez que las cosas pasaron. Y acá, cuando lo que se pone en el centro es la política, bueno, la filosofía debe hacer algo. Por eso Francia está tan presente, ¿no? Del lado de la acción, por eso von Tchaikovsky, por eso, digamos, esta idea de acción que devendrá luego en la noción de praxis, ¿no? Respecto del título de esta publicación, que es Los Anales Franco-Alemanes, alude sin dudas, digamos, a una de las tesis provisionales para la reforma de la filosofía de Feuerbach, que es la tesis 47, que después la podemos reponer, ¿no? Pero donde, bueno, aparece esta idea de Francia como la acción, de Francia como el corazón, de Francia como la afectividad, de Francia como la política, eh, y, eh, que los alemanes, bueno, aportan, digamos, la racionalidad, ¿no? Eh, entonces, esto me parece que es importante retomar. La primera carta que se intercambian o que aparece en la edición que nosotros trabajamos es una carta de 1843 que Marx escribe a Ruge y sobre la que van a tener algunas diferencias, pero empiezan de algún modo a tejer cuáles son, digamos, los puntos sobre los que tiene que pasar la publicación. Y acá me parece interesante hacer una pequeña observación. Ellos consideran efectivamente que esta publicación tiene que surtir algún efecto en la realidad alemana, ¿sí? Tiene que tener una incidencia en la vida política concreta y entonces está asignada también por lo que a mí me gusta denominar un análisis de coyuntura, como tratar de encontrar cuáles son los temas para dar en el clavo, digamos, del problema, para dar en el punto que podría de alguna manera poner en crisis esa realidad alemana tan atrasada, esa realidad alemana de tanta opresión, esa realidad alemana de censura, de imposibilidad de progreso, de imposibilidad de recibir las ideas de la ilustración, de imposibilidad de desarrollarse, ¿no? Y ahí Marx tiene también, y esto para mí es fundamental, una cabeza política, ¿no? Y me adelanto un poquito, pero en las últimas cartas que intercambian, Marx hace una caracterización de esta realidad alemana y dice, bueno, el problema es el Estado religioso, o sea, la religión es un problema y la cuestión política. Y los dos textos que escribe Marx para los anales franco-alemanes son sobre la cuestión judía, donde elige enfrentarse con Bauer en este debate, un Bauer que había quedado en Berlín, que tiene una concepción bastante diferente de crítica a la que va a empezar a desarrollar Marx de la mano con Ruge, pero que sin embargo aún no se había peleado y de hecho no tiene una diferencia de caracterización fundamental hasta ese momento y se la emprende, digamos, contra Bauer, quien es reconocido, de hecho, en el mundo intelectual
alemán que había sido echado de la universidad, de hecho, por haberse radicalizado en su concepción, en su concepción religiosa, quedando en una izquierda, aun cuando él venía ubicándose en un principio en la derecha hegeliana, y el otro texto es un texto de carácter político, donde lo que pone en el centro es el carácter mismo del Estado. Y esta búsqueda, donde por un lado está la religión, por el otro lado está la crítica al Estado, lo que empieza a emerger es la posibilidad de un sujeto. Entonces, volviendo, la pesquisa, digamos así, la búsqueda de un sujeto y la búsqueda de qué cosa sea la realidad. Y esto también es bien interesante, ¿no? ¿Qué es la realidad? Y vuelvo a esta idea porque, ¿se acuerdan? En alguna medida, aquella frase que había tomado, que seguramente repararon en la filosofía del derecho de Hegel, donde todo lo real es racional, todo lo racional es real. La realidad o lo real no es estrictamente lo que aparece, ¿sí? Y ahí entonces es justamente donde Marx de alguna manera va a empezar a tallar. Antes de comenzar entonces estrictamente con las cartas, digamos algo respecto de la participación francesa que brilla por su ausencia, ¿no? Efectivamente Marx y Ruge trataron de remover los ambientes culturales de la izquierda, pero encontraron la indiferencia y también la hostilidad de parte de varios franceses, ¿no? Por ejemplo, el poeta Lamartine negó públicamente su colaboración en la revista. Lamennais discutió con los redactores y rechazó también la invitación. Esperó a ver el primer número, a ver si después se sumaba. Louis Blanc, socialista, echó en cara a los alemanes su ateísmo y les reprochó remitirse a un materialismo del siglo XVIII, ya superado por los franceses. Y Pierre Leroux y Proudhon, que tal vez podrían haber formado parte del planteamiento general de los anales, se excusaron en motivos de carácter privado y no se adhirieron a la publicación, ¿no? Es decir, no sumaron sus colaboraciones. No obstante, hay que reconocer que tal vez digamos, por la enfermedad de Ruge y porque sea Marx quien toma efectivamente las riendas de la publicación y digamos, por la calidad de los aportes de varios autores, entre ellos Hess y Engels, ¿sí? Además de Marx. Si bien los franceses no hicieron colaboraciones, no contribuyeron, los anales, digamos, no solo presentaron un cuadro ideológico, social, cultural de la época respecto de Alemania, sino que también lo hicieron de la situación cultural, política, económica de Inglaterra y de Francia, ¿no? Es decir, fueron europeos, no fueron alemanes, y en ese sentido se elevaron por encima de las barreras nacionales. Un poco por el contenido de los textos, pero también por la concepción política, ¿no? Y esto es lo que también va a quedar claro y muy claro en los dos textos de Marx, en la caracterización de Engels de la economía política, bueno, en fin, en varios de los aportes. Bueno, yendo directamente a las cartas, entonces ahora sí, lo que tenemos que decir es que las cartas no son tal cual se escribieron, sino que hubo una redacción o una adaptación por parte de Ruge para ser publicadas. Engels en algún momento planteó que habría que dudar de la veracidad de las cartas de Marx, pero un poco la contraria que le lleva a Ruge hace que varios de los autores que analizan la obra consideren que efectivamente se trata de la pluma de Marx, ¿no? Bueno, la primera carta es una carta que escribe Marx a Ruge, fechada en marzo de 1843. Pensemos que habíamos leído antes la de febrero, ¿no? La de febrero del 43, donde Marx dice el Estado me ha liberado, el Estado prusiano me ha liberado, ¿no? Le ha quitado esa responsabilidad de seguir peleando con alfileres contra
contra la censura, contra, digamos, contra ya un límite, digamos, que no es solamente la censura, sino es el propio límite que tiene la filosofía hegeliana y que al propio Marx le empieza a hacer ruido. Esta carta está fechada en Holanda, ¿no? Está escrita en Holanda en un paseo que está dando. Y aquí es donde digamos, aparece una mención a la vergüenza, ¿no? Es decir, la vergüenza como motor, ¿sí? de la revolución, como motor de un descontento que podría poner en movimiento a una Alemania replegada, una Alemania vergonzante, ¿no? Es un poco, valga la redundancia, hacer más vergonzosa la vergüenza, ¿no? Va a plantear en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho. Pero veamos puntualmente qué plantea. Dice Marx en la carta: estoy viajando por Holanda. Por lo que leo en los periódicos del país y en los franceses, veo que Alemania está y seguirá estando cada vez más hundida en el bochorno. Le aseguro a usted que si disto mucho de sentir ningún orgullo nacional, siento, sin embargo, la vergüenza nacional incluso en Holanda. Hasta el más pequeño holandés, comparado con el más grande de los alemanes, es un ciudadano de su estado. Es decir, la crítica al Estado alemán presente. Y un poco más abajo continúa: me mirará usted sonriendo y me preguntará: ¿y qué salimos ganando con ello? Con la vergüenza solamente no se hace ninguna revolución, ¿no? Diría usted, le dice a Ruge. A lo que respondo, dice Marx: la vergüenza es ya una revolución. Fue realmente el triunfo de la Revolución Francesa sobre el patriotismo alemán que la derrotó en 1813. La vergüenza es una especie de cólera replegada sobre sí misma. ¿Sí? Repito, la vergüenza es una especie de cólera replegada sobre sí misma. Y si realmente se avergonzara una nación entera, sería como el león que se dispone a dar el salto. Reconozco que en Alemania no se percibe todavía ni siquiera la vergüenza. Por el contrario, aquellos desgraciados siguen siendo patriotas, ¿no? Hace referencia a quienes ejercen el poder del Estado, y que son quienes efectivamente además lo echaron lo liberaron de acuerdo a las palabras de la Carta de Febrero, ¿no? Y un poquito más abajo plantea: el Estado es algo demasiado serio para convertirlo en una carnavalada. La nave de los locos podría tal vez navegar durante algún tiempo impulsada por el viento, pero marchará finalmente hacia su destino, precisamente porque los locos no lo creen así. Y este destino es la revolución que se prepara. Es interesante acá como, por un lado, la cuestión de la vergüenza, digamos, como una punta de un ovillo, digamos, que debería desentramarse, como la forma en que aparece algo que ya está contenido en esa realidad y que está destinada a ser una revolución, porque ese Estado, que no es un Estado, no puede durar demasiado tiempo, ¿no? Es decir, con todo, lo que existe aquí es una especie de, si se quiere, de esperanza al mismo tiempo, ¿no? Marx, que en realidad se va de Alemania después de la clausura de la Gaceta Renana, pero que sin embargo considera que esa vergüenza extendida a un nivel social, esa vergüenza no individual, sino la vergüenza colectiva, digámoslo así, ¿no? La vergüenza social, la vergüenza de todos, bueno, entonces podría ser la punta de lanza de una transformación que ya está contenida en esa propia forma de desarrollarse la política. No puede tener mucha más vida, ¿no? Es decir, entonces hay una mirada optimista en el sentido de que algo, de todas maneras, se puede hacer en Alemania. Justamente que la vergüenza nos empuja a la emancipación, ¿no? Y aquí lo que va a aparecer cuando se ve la respuesta que Ruge le hace a Marx en marzo de 1843, una carta que envía desde Berlín, es que empieza a haber una diferencia con el concepto de revolución, ¿no? Respecto de la palabra revolución, porque Ruge plantea la lucha no por una revolución, sino por un verdadero Estado,
¿sí? Es decir, la hecatombe no conduce a nada, le va a decir Ruge. Vamos a verlo un poquito más de cerca y vamos a ver qué responde Marx a este planteamiento que le hace Ruge, cediendo en alguna medida un poco respecto de lo que Ruge le responde. Deteniéndonos entonces en la carta de Ruge, en la respuesta de marzo de 1843, empieza esa respuesta con una cita del poeta Hölderlin, ¿no? Que dice: resulta duro, pero hay que decirlo porque es verdad. No conozco pueblo alguno tan desquiciado como el alemán. Ves artesanos, pero no ves hombres, pensadores, pero no hombres, señores y siervos, jóvenes y personas maduras, pero no hombres. Es como un campo de batalla en que nos encontramos amputados y revueltos, manos, brazos y toda clase de miembros con la sangre derramada cuajándose entre la arena, ¿no? Es esta cita de Hölderlin, del poeta, eh, justamente le da la razón a Marx, ¿no? Lo que pone Marx respecto de la vergüenza, ¿no? Pero, sin embargo, dice Ruge, estas palabras del poeta podrían servir de lema a mi modo de sentir, pero desgraciadamente no es nada nuevo. Las mismas cosas obran de tiempo en tiempo de parecido modo sobre los hombres. Su carta, le dice a Marx, es una ilusión. Su entusiasmo me deprime todavía más. Pensemos que Ruge viene también de la clausura de su periódico. Primero los anales de Halle, digamos, para poder evadir la censura, transforma en los anales alemanes, porque tiene una obligación de enviarlos a imprimir en determinado lugar por parte de la censura, y también es clausurado, digamos, también es censurado, y entonces la desazón, la falta de esperanza, digamos, respecto de la realidad alemana se hace muy evidente y le resulta casi molesto, digamos, esto que empieza a parecer un llamamiento de Marx a tomar conciencia de esta vergüenza que es el pueblo alemán. Y entonces sigo leyendo la carta de Ruge porque dice que llegaremos a vivir una revolución política, nosotros, los contemporáneos de estos alemanes. Amigo mío, convierte usted sus deseos en creencias. Conozco lo que es eso. Es dulce esperar y amargo renunciar a todas las quimeras. La desesperación exige más valor que la esperanza, ¿no? Es esta idea de que, bueno, evidentemente algo hay que hacer, no va a brotar una revolución de la mera realidad, ¿no? Un poco más adelante, estoy en la página 443 de la edición con la que trabajamos, continúa Ruge: quiero ver a un pueblo que sea capaz de sentir su propia ignominia sin necesidad de que otros pueblos se mezclen. Para mí la revolución es la rebelión de todos los corazones y el levantamiento de todas las manos por el honor del hombre libre, por el Estado libre, el que no pertenece a ningún señor, sino que es la esencia pública misma, que sólo así se pertenece. Y a esto jamás llegarán los alemanes. Hace ya mucho tiempo que están históricamente liquidados. Es decir, los alemanes no llegarán, digamos nosotros, a ser un verdadero Estado. Esto que planteamos respecto de lo que Ruge, empieza a dejar traslucir, ¿no? La pelea por un verdadero Estado. Tampoco los pueblos conquistados, hace ya mucho tiempo que están históricamente liquidados. Y nada prueba el que se batan en todas partes. Tampoco los pueblos conquistados y dominados se sustraen al deber de combatir, pero ahora como gladiadores que pelean por los fines de otros y se matan cuando sus amos se lo ordenan. Los alemanes no cuentan por los partidos que combaten, sino por el número de almas puestas en venta. Y un poco más abajo, 50 años después, y esto es interesante porque toma el ejemplo de Francia. Francia está al lado y Francia no produjo ningún resultado, digamos, no hizo mella, digamos, en el pueblo alemán, ¿no? Dice: 50 años después de la Revolución Francesa, volvemos nosotros a pasar por todas las desvergüenzas del viejo despotismo, ¿no? La Revolución Francesa, que termina con ese despotismo, bueno, los alemanes vuelven a vivirlo. No me diga usted, continúa Ruge, que en el siglo XIX ya no lo soporta. Los alemanes han resuelto este problema.
no solo lo soportan, sino que lo soportan incluso con patriotismo. Y nosotros, que enrojecemos de vergüenza ante ello, precisamente nosotros sabemos que lo merecen, ¿no? Es decir, se vive hasta con orgullo ese retroceso, o en todo caso no haber seguido el ejemplo, o no haber reparado en el ejemplo de la Revolución Francesa. En la página 444 dice: los alemanes, 25 años después de la Revolución, nada tuvieron que objetar en contra del hecho de que los hombres han nacido para servir y para ser una posesión de sus señores innatos. Los príncipes alemanes se han agrupado en su confederación para restaurar su propiedad privada sobre el país y sus habitantes y abolir de nuevo los derechos humanos. Y como esto era antifrancés, fueron aclamados. Es decir, todo aquello que debería producirles vergüenza desde el punto de vista de Marx, no lo es, y si ya no lo fue hasta ahora, tanto tiempo pasada la revolución, la gran revolución, bueno, parecería que no podría hacerlo, es lo que plantea Ruge, ¿no? Y un poco más abajo dice usted que la nave de los locos, juguete a merced de las olas y los vientos, no escapará a su suerte y que esta suerte es la revolución. Pero no añade usted que esta revolución será la curación de los locos. Por el contrario, la imagen que usted emplea solo conduce a la idea de hecatombe. Pero tampoco esto se lo concedo, no hay que esperar tal hecatombe, pues físicamente este pueblo tan inútil jamás perecerá. Aunque espiritualmente, es decir, en cuanto a su existencia como pueblo libre, hace ya mucho tiempo que ha dejado de existir. Y acá vamos a ver que en estas palabras que son de Ruge, en realidad hay algunas referencias que tienen que tienen una melodía parecida en, por ejemplo, la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, ¿no? Como la vida alemana o las ideas alemanas nacen en una bóveda craneana, por ejemplo, ¿no? Algo que ya ha dejado de existir, pero sin embargo, va a decir Marx, las ideas alemanas están a la altura de la historia, lo que no está a la altura de la historia es su propio pueblo, ¿no? Y ahí entonces, bueno, vamos a ver cómo termina esta carta de Ruge para poder avanzar en este debate y no adelantarnos demasiado. Sé bien que yo mismo, así termina la carta, sé bien que yo mismo estoy comprometido a esto. No crea que trato de eximirme de la vergüenza general. Acúseme usted de no obrar mejor que los otros, exíjame que conjure con el nuevo principio una nueva época y me convierta en un escritor que haga marchar tras él a un nuevo siglo. Hágame todos los amargos reproches que quiera, pues estoy dispuesto a escucharlos. Nuestro pueblo no tiene ante sí futuro alguno. ¿De qué servirá nuestro llamamiento? Y entonces aparece acá algo que se deja entrever en la carta de Marx, que es, bueno, propongamos ese llamamiento a que la vergüenza se haga explícita, que la vergüenza no sea una vergüenza individual, sino que sea la vergüenza de un pueblo, que sea un momento de la conciencia de un pueblo o un momento que le permita a ese pueblo tomar conciencia de su propia realidad atrasada, que hace que el hombre no sea un hombre libre, que no se realice como hombre libre y no puede realizarse como hombre libre porque ese estado no es un estado. Entonces estamos en este pasaje, que es lo que hablábamos al principio de esta presentación, ¿no? De, bueno, a ver qué papel está jugando el Estado en toda esta maraña de ideas y en este proyecto que empieza a entretejerse en estas cartas que se cruzan entre, en principio, Marx y Ruge, pero entran otros actores en juego. Entonces, retomando el final de la carta de Ruge, ¿no? Decía: nuestro pueblo no tiene ante sí futuro alguno, ¿de qué servirá nuestro llamamiento? Asumiendo una acción política, ¿no? Un llamamiento que están realizando, que van a realizar en principio con el nuevo proyecto, ¿no? Marx le responde a Ruge, una carta fechada desde Colonia en mayo de 1843. Y dice: su carta, querido amigo, es una buena elegía, un canto funeral que le corta a uno el respiro, pero políticamente no es absolutamente nada, ¿no? Le dice: está bien, es una buena caracterización, pero políticamente no sirve. Ningún pueblo desespera, y aunque tenga que esperar largo tiempo solamente por necedad, al cabo de muchos años, un buen día, en una llamarada súbita de inteligencia, llega la hora en que ve colmados de pronto todos sus buenos deseos. O sea, Marx tiene efectivamente una fe, digamos, en ese avance, en ese desarrollo que puede tener
un pueblo, ¿no? Y ese desarrollo obviamente no puede venir de la nada, es algo que necesariamente ya está contenido en ese pueblo y que en todo caso hay que de alguna manera despertarlo, ¿no? Podríamos decir nosotros. Un poco más abajo, estoy en la página 445 de la traducción que estamos trabajando, dice: es verdad que el viejo mundo es del filisteo, pero no debemos tratar a este como a un fantasma del que uno se aparta lleno de miedo. Lejos de ello, debemos mirarle fijamente a los ojos, pues vale la pena estudiar bien a este amo del mundo, ¿no? Es decir, no rehuir del filisteo, mirarlo a los ojos. Y un poquito más adelante, un pequeño párrafo que me parece que es crucial, ¿no? Porque en la página 446 dice: habría que volver a despertar en el pecho de estos hombres el sentimiento humano de sí mismos, volver a despertar en el pecho de estos hombres el sentimiento humano de sí mismos, el sentimiento de la libertad. Solamente este sentimiento, que ha desaparecido del mundo con los griegos y que el cristianismo hace perderse en el vapor azul del cielo, Feuerbach está por detrás, ¿no? De una noción de hombre, de una noción de hombre reconocido a través, o sea, de un hombre devenido predicado con un sujeto que está en el cielo, ¿no? El que el cristianismo hace perderse en el vapor azul del cielo, puede volver a convertir la sociedad en una comunidad de hombres proyectados hacia fines más altos en un Estado democrático. Entonces, fíjense, puede convertir a la sociedad en una comunidad de hombres proyectados hacia un Estado democrático, ¿sí? Es volver a una comunidad que se ha perdido con los griegos, ¿sí? Y entonces sociedad y Estado se confunden en esa comunidad. Ocurre que probablemente sociedad y Estado, sociedad civil, reino de la necesidad, Estado, reino de la libertad, o Estado democrático incluso, no puedan ser compatibles, digamos, nosotros realizarse al mismo tiempo. Pero es en este camino en el que se encuentra Marx. En la página siguiente dice Marx, ¿no? En esta respuesta a Ruge: el único pensamiento que alberga el despotismo es el desprecio al hombre, el hombre deshumanizado, pensamiento que lleva a muchos otros la ventaja de ser al mismo tiempo un hecho. Un pensamiento que es un hecho. El déspota ve siempre a los hombres privados de su dignidad, los ve ahogarse ante sus propios ojos y hundirse para él en el lodo de la vileza del que vuelven a emerger como los sapos, ¿no? Este pensamiento que es una realidad, o sea, que coincide. El principio de la monarquía es, en general, el principio del hombre despreciado y despreciable, del hombre deshumanizado. El principio de la monarquía es el principio del hombre deshumanizado. ¿Y qué es el hombre humanizado? ¿Qué es el hombre con mayúsculas? Es el hombre de Feuerbach, ¿no? Ese hombre que tiene que recuperar todo eso que perdió, ¿no? Y que, digamos, lo puede recuperar solamente en la comunidad. Feuerbach está tallando de alguna manera en este intercambio. Y un poquito más abajo, vuelvo, perdón, a la cuestión de la monarquía. El principio de la monarquía es, en general, el principio del hombre despreciado y despreciable, del hombre deshumanizado. Y Montesquieu se equivoca totalmente cuando establece como su principio el honor. ¿Sí? Montesquieu siempre está presente. Continúa: Montesquieu recurre a la distinción entre monarquía, despotismo y tiranía, pero estos son nombres de un mismo concepto y a lo sumo mediará una diferencia moral dentro de un principio único. Allí donde el principio monárquico se halla en mayoría, se hallan en minoría los hombres, y cuando no se le pone en duda, el hombre ni siquiera existe. ¿Sí? Cuando no se le pone en duda al principio monárquico, el hombre ni siquiera existe. Donde hay monarquía no hay hombre, no hay realización de ese hombre porque no puede, digamos, desplegar su potencia, que es la libertad, que es la realización de esa libertad. Más abajo continúa Marx: mientras ocupa su sitial, el capricho tiene razón. Por muy inconstante, necio y despreciable que sea, seguirá siendo lo bastante bueno para gobernar a un pueblo que jamás ha conocido más que la
que no ha conocido más ley que la arbitrariedad de sus monarcas. Repito, mientras ocupa su sitial, el capricho tiene razón. ¿No? La monarquía es el lugar del capricho, ¿no? Y por tanto, lógicamente, no es entonces el lugar de la razón, y el Estado, un verdadero Estado, es la realización de esa razón, ¿no? Repito entonces, mientras ocupa su sitial, el capricho tiene razón. Por muy inconstante, necio y despreciable que sea, seguirá siendo lo bastante bueno para gobernar a un pueblo que jamás ha conocido más ley que la arbitrariedad de sus monarcas. No digo que la falta de cabeza del sistema y la pérdida del respeto en el interior y hacia el exterior no vayan a tener consecuencias. No asumo la garantía de la nave de los locos, pero afirmo que el rey de Prusia seguirá siendo un hombre de su tiempo, mientras el mundo, vuelto del revés, siga siendo el mundo real, ¿no? Es decir, no vamos a poder terminar con este rey de Prusia, con esta monarquía, con esta Alemania, mientras el mundo siga siendo el mundo realmente existente, digamos, el que existe actualmente y el que hay que transformar para que se produzca alguna modificación en esa monarquía. Voy a avanzar un poquito más rápido y vamos a ir a la página 449. Y allí dice Marx, y aquí termino con nuestra tarea común de mirar cara a cara al filisteo y a su Estado, ¿no? Es decir, el Estado que corresponde a ese ciudadano que es un no ciudadano, que avergüenza frente a otras naciones del mundo, ¿no? No dirá usted, dice Marx a Ruge, que coloca muy alto el presente y si a pesar de ello no desespero de él, es su propia situación desesperada lo único que me infunde esperanza, ¿no? Es decir, esta carta de primera respuesta que le da Ruge a Marx, donde dice, bueno, la verdad es que yo no creo que esa vergüenza mueva nada, no creo, a lo sumo puede mover a la hecatombe, y esto es una situación que me desespera, dice Ruge. Bueno, es esa desesperación lo que a Marx infunde esperanza, ¿no? Y no hablo para nada, continúa Marx, de la incapacidad de los amos y la indolencia de los súbditos y servidores que dejan que todo marche como Dios quiere y sin embargo ambas cosas bastarían para provocar una catástrofe. Solo quiero llamar la atención de usted hacia el hecho de que los enemigos del filisteísmo, es decir, todos los hombres que piensan y padecen han llegado a una inteligencia para lo que antes carecían totalmente de medios y que incluso el sistema pasivo de la procreación de los viejos súbditos suministra todos los días nuevos reclutas al servicio de la nueva humanidad. O sea, estamos en condiciones, si se quiere, filosóficas de poder cambiar esa realidad. Y continúa Marx, y el sistema del lucro y del comercio de la propiedad y la explotación de los hombres se encarga de conducir más aprisa todavía que el aumento de la población a una ruptura dentro de la actual sociedad, ruptura que el viejo sistema no puede remediar sencillamente porque este sistema no cura ni crea nada, sino que se limita a existir y a disfrutar. Pero la existencia de la humanidad doliente que piensa, y de la humanidad pensante que sufre y vive oprimida acabará siendo indisfrutable e indigerible para el pasivo mundo animal de los filisteos que disfruta sin pensar. Entonces ahí hay una esperanza, digamos, puesta, que hay una diferencia, ¿no? Que se hace siempre entre la esperanza y el optimismo, pero hay una especie de esperanza que pone Marx, ¿no? En la existencia de la humanidad doliente que piensa, ¿no? Que doliente que piensa y de la humanidad pensante que sufre, ¿no? Esta relación que después va a tomar forma, ¿no? En un sujeto y hacia eso vamos, ¿no? Y entonces esa humanidad doliente que piensa y la humanidad pensante que sufre debería, ¿no? Triunfar frente al filisteísmo que disfruta sin pensar. Y concluye Marx esta carta. Por nuestra parte, es necesario sacar totalmente a la luz del día el viejo mundo y desarrollar positivamente el mundo nuevo, es decir, denunciar, es decir, criticar, ¿no? Y desarrollar positivamente, hay una acción detrás de esto, ¿no? Rossi
dice, bueno, en estos textos de los anales franco-alemanes, Rossi, que es un comentarista, ¿no? Dice, bueno, aquí empieza a haber una conversión comunista, lo que Bermudo había llamado tal vez el pasaje por la Gaceta Renana como una filosofía de la acción. Bueno, aquí vamos de la filosofía de la acción a la conversión comunista, donde la crítica tiene ya digamos, un papel más, no solo de denuncia, ¿sí? Sino de actividad, de acción. Por nuestra parte, es necesario sacar totalmente a la luz del día el viejo mundo y desarrollar positivamente el mundo nuevo, dice Marx. Y cuanto más tiempo dejen los acontecimientos a la humanidad pensante para recapacitar y a la humanidad doliente para concentrarse, más acabado se presentará el producto ante el mundo que lleva en su entraña el presente, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Es decir, ya está contenido en esto lo que se va a transformar, ¿sí? Y esto es, de alguna manera, la clave en la que va a estar escrita la introducción a la filosofía del derecho de Hegel, que es el primero de los artículos publicado, pero el segundo escrito, ¿no? Cuando ya Marx, en verdad, de alguna manera deja esa crítica, aquella crítica, digamos, que quería hacer como reconstrucción de la filosofía del derecho de Hegel. La siguiente carta es una carta de Bakunin a Ruge, ¿sí? Donde Bakunin le dice que Marx le dio a leer la carta que había escrito Ruge y que Ruge no se puede permitir el desaliento, la desesperación que siente. Por un lado, Marx había sentido que esa desesperación que Ruge sentía o que Ruge manifestaba era una desesperación que a él lo alentaba para, digamos, armar algún proyecto, para hacer algún tipo de llamamiento respecto de su caracterización de Alemania, pero Bakunin lo interpreta diferente, ¿no? La carta empieza diciendo: nuestro amigo Marx me ha dado a leer su carta escrita en Berlín. Le encuentro a usted muy abatido en cuanto a Alemania. Solo ve usted a la familia y al filisteo, encerrado entre sus cuatro estrechas paredes con sus pensamientos y deseos. No quiere pensar en la primavera que lo arrancará de su encierro. No pierda usted la fe, querido amigo, no la pierda precisamente usted. Pensemos que Ruge es un reconocido académico en este momento y que viene de varias experiencias políticas, digamos, de prensa, con esta idea de hacer que la filosofía forme parte del mundo, ¿no? Y bueno, tiene una vasta experiencia que se muestra, digamos, abatido y Bakunin le dice, bueno, en realidad no, ¿qué nos queda a nosotros, no? Porque la carta sigue, que está fechada en la isla de Pierre, en el lago de Biel, en mayo de 1843, sigue Bakunin: piense que yo, el ruso, el bárbaro, no la pierdo, que no renuncio a Alemania, y usted, que vive en el centro del movimiento alemán, que ha vivido los inicios de este movimiento y se ha visto sorprendido por su auge, ¿va usted a condenar a la impotencia ahora los mismos pensamientos de los que antes, cuando aún no había dado pruebas de su fuerza, lo esperaba todo? Reconozco que falta todavía mucho para que amanezca el día de 1789 alemán, pues cuando los alemanes no han marchado con siglos de retraso, pero ello no quiere decir que debemos reclinar las manos en el regazo y desesperar cobardemente. Si hombres como usted ya no creen en el futuro de Alemania y renuncian a laborar por él, ¿quién va a creer? ¿Quién va a actuar? ¿No? Y esto es bien interesante porque es una carta emotiva, digamos, ¿no? Que lo llama a la acción, a no rendirse. Juega acá con una comparación, dice: le escribo esta carta en la isla de Rousseau, juega con la figura de Rousseau, le dice: Rousseau y Voltaire, esos inmortales, vuelven a ser jóvenes, ¿no? En la figura de Ruge, ¿no? Eso es lo que les está diciendo. Y en la página siguiente, en la página 451, dice: la filosofía volverá a desempeñar el papel que un día desempeñó tan gloriosamente en Francia, y nada prueba en contra de ella el hecho de que sus adversarios reconozcan antes que ella misma su fuerza y su temible poder. Y se está refiriendo a la censura,
¿no? Es decir, bueno, lo que usted, Ruge, no está reconociendo, lo que usted hace sí lo ha reconocido o lo han reconocido sus enemigos, que lo han expulsado, que han censurado su periódico, que han censurado a todo este movimiento, eh, digamos, que se manifestaba a través de la prensa en Alemania. Un poquito más abajo, también en la página 451, dice, esta actitud es ya una prueba del poder superior de la filosofía. Este grito en contra de ella es ya su victoria, ¿no? Es decir, veamos cómo reaccionan tus enemigos y entonces tendremos, pongámoslo en estos términos, la magnitud de tu acción, ¿no? Y continúa la carta, vivimos en lo que a Alemania se refiere en los tiempos de Rousseau y Voltaire, y quienes somos todavía lo bastante jóvenes para poder recoger los frutos de nuestros esfuerzos, alcanzaremos a ver una gran revolución y a vivir tiempos en los que valga la pena haber nacido. ¿Sí? Un poco más abajo, continúa Bakunin, necesitamos ganar el tiempo perdido, necesitamos sacudir esta nuestra soberbia metafísica que no infunde calor al mundo, que no infunde calor al mundo. Necesitamos trabajar día y noche hasta llegar a vivir como hombres entre hombres, hasta llegar a ser libres y hacer libres a otros. Necesitamos, no me cansaré de repetirlo, tomar posesión de nuestro tiempo con nuestras ideas. Al poeta y al pensador les es dado adelantarse al porvenir y levantar un mundo nuevo de libertad y belleza dentro del páramo de decadencia y carcoma que nos rodea. Y a la vista de todo esto, iniciado como se halla en el secreto de las fuerzas eternas que alumbran de su seno los nuevos tiempos, ¿quiere usted desesperar? Si usted desespera de Alemania, no desespera solamente de sí mismo, sino que renuncia al poder de la verdad al que se ha consagrado. Pocos hombres son lo bastante nobles para entregarse por entero y sin reservas a la acción de la verdad liberadora. Pocos pueden comunicar a las gentes de su tiempo este movimiento del corazón y de la cabeza. Y le reconoce entonces un hacer político, ¿no? Pero aquel, continúa, que una vez ha conseguido llegar hacer el voceo de la libertad y cautivar al mundo con las notas de plata de su voz, tiene garantizada la victoria de su causa, garantía que otro solo podrá alcanzar con el mismo trabajo y el mismo éxito. Y ahora reconoceré que debemos romper con nuestro pasado. Hemos sido derrotados, y aunque solo fuese la fuerza bruta la que se interpusiera en el camino de la acción del pensamiento y la poesía, esta brutalidad habría sido imposible si nosotros no hubiésemos vivido aislados en el cielo de las teorías eruditas, si hubiésemos sabido traer al pueblo a nuestro lado. Es decir, hay un llamamiento a la acción también que está haciendo Bakunin. Continúo un poquito más. No hemos sabido defender su causa ante él mismo. Los franceses lo hicieron de otro modo. Quienes trataron de oprimir sus libertades no lo lograron porque no pudieron, ¿no? Y acá aparece también presente el cantar del gallo galo, ¿no? Lo que va a ser el fin, bueno, por lo menos va a estar contenido, no quiero spoilear, de la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Es decir, no hemos sabido defender su causa ante el mismo. Los franceses lo hicieron de otro modo. El canto del gallo galo presente. Sé que ama usted a los franceses, y acá viene de alguna manera una propuesta. Sé que ama usted a los franceses, que siente usted su superioridad. Para una voluntad fuerte y en una causa tan grande, basta con sentir entusiasmo por ellos para alcanzarlos. Un poco más abajo, en el párrafo siguiente, no debemos abandonar la causa del pueblo, aun cuando él mismo la abandone. Y esto es interesante porque, bueno, ¿qué papel entonces va a ocupar la filosofía? ¿Qué tipo de unidad, digamos, va a tener la filosofía? Y si no se plantea de alguna manera, todavía aquí, alguna relación entre, digamos, una vanguardia y un pueblo que debería seguir a esa vanguardia. Me parece que igual más adelante, por lo menos en Marx, esto va a aparecer como una unidad, pero el tema está planteado, ¿no? Aunque estos filisteos, continúa en la página 452 la carta de Bakunin, aunque estos filisteos se aparten de nosotros y nos persigan, sus hijos se entregarán a nuestra causa con tanta mayor lealtad. Si sus padres tratan de asesinar la libertad,
ellos marcharán a la muerte para salvarla. Y el último párrafo de la carta dice: aquí y solamente aquí comienza el combate, y nuestra causa es tan poderosa que, siendo como somos unos cuantos hombres dispersos y con las manos atadas, nuestro solo grito de combate basta para infundir a sus miríadas miedo y espanto. Muy bien, sea. Yo, Escita, disolveré vuestras bandas, germanos, para que os convirtáis en griegos, ¿no? Está lo que decía Marx, ¿no? Esa libertad que se ha perdido con la pérdida de la cultura griega. Enviadme vuestras obras y aquí, en la isla de Rousseau, me encargaré yo de imprimirlas y de volver a grabar en letras de fuego en las puertas del cielo de la historia: muerte a los persas, ¿no? Una carta con mucho énfasis, una carta con mucho, invitando a la acción, a no rendirse, ¿no? Parecería, digamos, la edición de las cartas la hace el propio Ruge, ¿no? Pero, digamos, infundiendo, le piden, ¿no? Parece que esto como que hasta el momento Marx y Bakunin le piden que no abandone la causa, que por un lado no puede desesperar, que no puede bajar los brazos, y por otro lado, si eso es desesperación, bueno, que se utilice para la acción, ¿no? Entonces viene luego la carta que Ruge le responde a Bakunin en junio de 1843 desde Dresde, ¿sí? Le dice: bueno, recibo su carta ahora, al cabo de algún tiempo, pero su contenido no pierde fácilmente actualidad. Y le dice: tiene usted razón, los alemanes nos hemos quedado realmente tan atrás que necesitamos volver a poner en pie una literatura humana para poder conquistar teóricamente el mundo y que éste sienta luego las ideas necesarias para poder actuar, ¿no? Conquistar teóricamente el mundo y que éste sienta luego las ideas necesarias para actuar. Tal vez, y acá aparece el proyecto de los anales franco-alemanes, tal vez podamos emprender en Francia e incluso con los franceses una publicación común. Voy a escribir a mis amigos acerca de esto, ¿no? Esta posición, entonces, es como que, bueno, Bakunin y Marx le dicen a Ruge: dale, 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 no, bueno, ok, está bien, vamos a hacer un proyecto desde Francia. Y ahí algunos comentaristas sostienen que no es solamente una cuestión de dónde se va a imprimir, digamos, ¿no? Eh, no es solamente un problema de elección del lugar de impresión del periódico, sino que es la misma cultura filosófica alemana la que necesita impregnarse, tomar la carga revolucionaria propia del espíritu francés, ¿no? Esto es lo que le dice, y lo sabemos a través de la carta de Bakunin, ¿no? Es decir, este reconocimiento. Lo sabemos también por el propio Ruge, ¿no? Cuando dice: bueno, hace ya tantos años y tantos otros años que la Revolución Francesa ocurrió y sin embargo nosotros todavía seguimos en este lugar, ¿no? En este lugar tan atrasado de un pueblo que reivindica patriotismo a partir de la esclavitud y no de la libertad, que no se reconoce como hombre, ¿no? Y ahí entonces me parece que eso es lo más... digamos, lo más interesante que plantea Ruge en esta carta de respuesta a Bakunin, donde también va a aparecer alguna cuestión respecto de la religión judía, ¿no? Que no vienen, me parece que por ahí nos dispersarían ahora un poco. Pero termina esa carta con una frase, ¿no? Que dice: el mundo es perfecto siempre y cuando que no venga a perturbarlo el hombre, en itálicas, con sus sufrimientos. La carta que sigue es de Feuerbach a Ruge, ¿sí? Ruge pone en movimiento el proyecto de crear los anales y entonces le escribe a Feuerbach, y lo que se publica aquí no es la carta que él le manda, sino, bueno, las respuestas que Feuerbach, o la respuesta que Feuerbach le envía a Ruge. Y es una respuesta breve, pero sumamente importante. Está escrita en Blackbird en junio de 1843, es el lugar donde Feuerbach ya se retiró de alguna manera
de la escena más pública, ¿sí? Y le plantea lo siguiente a Ruge: sus cartas y los planes literarios que me comunica me han dado mucho que pensar. Mi soledad necesita de esas cosas y le ruego que no deje usted de seguirme escribiendo, ¿no? Escríbame, pero igual no me voy a sumar, sería que le dice Feuerbach, ¿no? La muerte de los anales alemanes me recuerda un poco a la muerte de Polonia. Los esfuerzos de unos cuantos hombres han resultado inútiles en medio del pantano general de la vida podrida de un pueblo. Recordemos Los Anales Alemanes, la revista que dirigía Arnold Ruge. No será tan fácil que encontremos en Alemania un asidero firme. Todo está podrido hasta el tuétano, unas cosas de otro modo, otras de otro. Necesitamos hombres nuevos, pero esta vez no llegarán como en la transmigración de los pueblos, de los pantanos y los bosques, sino que tendremos que engendrarlos de nuestra propia entraña, ¿no? ¿De qué otro lado podrían salir? Podríamos preguntarnos nosotros. Y a la nueva generación deberemos ofrecerle un nuevo mundo, continúa Feuerbach, en el pensamiento y en la poesía. Todo hay que extraerlo del fondo mismo de las cosas, una labor gigantesca para muchas fuerzas coaligadas. Ni un solo hilo del viejo régimen habrá que dejar colgando. Nuevo amor, nueva vida, dice Goethe. Nueva doctrina, nueva vida, decimos nosotros. Es decir, ya no se puede contar o ya no se debe contar con la doctrina de Hegel. Debemos superar esa doctrina. No siempre, y esta parte es tremenda, es importantísima, no siempre la cabeza va adelante, pues es lo más dinámico de todo y al mismo tiempo lo que se mueve con mayor lentitud. Ojo entonces con la filosofía, podríamos decir nosotros. En las cabezas brota lo nuevo, pero en ellas es también donde lo viejo se aferra más tenazmente. A la cabeza se rinden gozosamente las manos y los pies. Lo primero que por tanto hay que limpiar y purgar es la cabeza. Y fijémonos cómo sigue: la cabeza es el teórico, el filósofo, solo que debemos enseñarla a soportar el duro yugo de la práctica en la que, rebajándola, la educamos y a morar humanamente en este mundo sobre los hombros de hombres vivos. No es más que una diferencia en cuanto al modo de vivir. Y acá se hace una pregunta, ¿no? Jugando esto con la cabeza, con el cuerpo, la importancia que tiene la cabeza, que es el filósofo, pero que es lo que hay que educar nuevamente, se pregunta Feuerbach: ¿qué es la teoría y qué es la práctica? Fíjense qué interesante respuesta. ¿Dónde está la diferencia? Teórico es lo que se halla en mi cabeza. Práctico, lo que bulle en muchas cabezas. Lo que une a muchas cabezas hace masa, se expande y ocupa así un lugar en el mundo. Y si se crea un nuevo órgano para el nuevo principio, esto constituye una práctica de la que no es posible prescindir, ¿no? Entonces empieza a plantear esto, lo práctico como una relación, lo que bulle en muchas cabezas, lo que se hace masa, ¿sí? Marx lo dirá, algo parecido en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, ¿no? Lo que ocurre en muchas cabezas, eso es la práctica, ¿sí? Y lo que ocurre en muchas cabezas, para nosotros va a ser sin duda lo social, ¿no? Y esto, entonces, de vuelta, presenta una característica, bueno, muy importante, digamos, del punto de vista que están desarrollando estos autores. La carta que sigue, fechada en París en agosto de 1843, es de Ruge a Marx, ¿sí? Y retoma la carta de Ruge, esto que Feuerbach le dice a Ruge, ¿no? Y voy a partir de la página 457, nueva doctrina, nueva vida. Si así como la fe católica y la libertad de la nobleza no salvarán a Polonia, la filosofía teológica y la ciencia noble no nos liberarán a nosotros. Es decir, Hegel no nos puede liberar, tenemos que superar a Hegel, ¿sí? Solo podremos llevar adelante nuestro pasado rompiendo resueltamente con él, dice Ruge. Los anales han sucumbido y la filosofía hegeliana pertenece al pasado. Fundaremos aquí en París un órgano en el que nos juzgaremos a nosotros mismos y enjuiciaremos a Alemania entera con la plena libertad y sinceridad, con plena libertad y una sinceridad implacables, ¿no? Y esto es muy interesante porque efectivamente, situados en Francia, van a tomar una posición europea, van a pasar por encima
digamos, van a trascender a Alemania, pero además no solamente porque van a mirar otros países, sino porque van a tomar una posición europea, ¿sí? Que después es también la que le va a permitir a Marx pensar en la posibilidad de que Alemania no necesariamente tiene que pasar por una revolución política como le pasó a Francia, ¿no? Al final de esa carta dice Ruge, debemos emprender algo nuevo si de veras queremos hacer algo. Yo me ocupo de la parte mercantil del asunto, contamos con usted, escríbame acerca del plan de la nueva revista que la acompaño. El plan sale publicado en los anales franco-alemanes, Ruge ya le hace una propuesta concreta a Marx, una propuesta que había surgido inicialmente como respuesta a Bakunin, digamos, bueno, usted no se desmoralice, usted no entre en desgano, no entre en desesperanza, no entre en desesperación, ¿no? Le había dicho Bakunin y efectivamente es lo que, bueno, decide vamos a hacer esta revista, esta publicación. Y por último aparece la carta que Marx le escribe a Ruge y que fecha en Kreuznach en septiembre de 1843, que dice, me alegra que se haya decidido usted y que apartando la vista del pasado dirija sus pensamientos hacia el futuro, hacia una nueva empresa. Así pues, en París, en la vieja Escuela Superior de la Filosofía, que no anuncia esto nada malo, dice, ¿no? Y en la nueva capital del mundo. Lo que es necesario se abre paso. No dudo, pues, que se vencerán todos los obstáculos cuya importancia no desconozco. Llévese o no a cabo la empresa, estaré en París para fines de mes, pues el aire de aquí le hace a uno siervo y no veo en Alemania ni el menor margen para una actividad libre. Y esto lo repite, ¿no? Porque recuerden, en febrero de 1843, el 25 de febrero le manda una carta anterior a Ruge donde Marx le dice el gobierno me ha dejado en libertad, ¿no? Al expulsarlo, al censurarlo en la Gaceta Renana. Y continúa la carta de Marx. En Alemania todo es violentamente reprimido, ha estallado una verdadera anarquía del espíritu, el régimen de la estupidez misma, y Zurich obedece a las órdenes que llegan de Berlín. Está pues cada vez más claro que hay que buscar un nuevo centro de reunión para las cabezas realmente pensantes e independientes, ¿no? Vayámonos a París, ¿no? Esto es lo que está planteando Marx. Estoy convencido de que nuestro plan vendría a resolver una necesidad real y las necesidades reales no pueden quedar insatisfechas. No dudo, pues, de la empresa propuesta, siempre y cuando que la cosa se tome en serio. ¿Sí? Es decir, hay ahí una necesidad de hacer práctica la crítica, ¿no? De que la denuncia, la vergüenza se haga pública y esto se hace, se construye a través de este nuevo proyecto que es el de los anales franco-alemanes. Aún casi mayores que los obstáculos externos, continúa Marx, parecen ser las dificultades internas. Pues si no media duda alguna en cuanto a de dónde venimos, reina en cambio gran confusión acerca de hacia dónde vamos. No solo se ha producido una anarquía general entre los reformadores, sino que cada cual se ve obligado a confesar que no tiene una idea exacta de lo que se trata de conseguir. Sin embargo, volvemos a encontrarnos con que la ventaja de la nueva tendencia consiste precisamente en que no tratamos de anticipar dogmáticamente el mundo, sino que queremos encontrar el mundo nuevo por medio de la crítica del viejo. Y esto es fundamental, la crítica empieza a hacer transformación. No puede brotar de un deber ser esa transformación, sino de una potencia contenida en el mundo realmente existente, es decir, en el viejo mundo, y esto se logra criticando ese viejo mundo. Hasta ahora los filósofos habían dejado la solución de todos los enigmas quieta en los cajones de su mesa, y el estúpido mundo esotérico no tenía más que abrir la boca para que le cayeran en ella los pichones asados de la ciencia absoluta. La filosofía se ha secularizado, y la prueba más palmaria de ello la tenemos en que la misma conciencia filosófica se ha lanzado no solo exteriormente, sino también interiormente al tormento de la lucha. Si no es incumbencia nuestra la construcción del futuro y el dejar las cosas arregladas y dispuestas para todos los tiempos, en tanto más seguro
lo que al presente tenemos que llevar a cabo, me refiero a la crítica implacable de todo lo existente. Esta es la tarea, ¿no? La crítica implacable de todo lo existente. Implacable, continúa Marx, tanto en el sentido de que la crítica no debe asustarse de los resultados, como en el que no debe rehuir el conflicto con las potencias dominantes, ¿no? Es decir, la crítica tiene que ser valiente, podríamos decir nosotros. No soy, por tanto, continúa Marx, partidario de que planteemos una bandera dogmática. Por el contrario, debemos ayudar a los dogmáticos a ver claro en su tesis. Así, por ejemplo, el comunismo es una abstracción dogmática, ¿no? Y una crítica a ese comunismo que finalmente se consagra posteriormente en la ideología alemana también, ¿no? El comunismo realmente existente, ¿no? Debemos ayudar a los dogmáticos a ver claro en sus tesis. Así, por ejemplo, el comunismo es una abstracción dogmática, y al decir esto no me refiero a cualquier comunismo imaginario y posible, sino al comunismo realmente existente, tal como lo procesan Cabet, Desamy, Weitling, etc. Este comunismo no es más que una manifestación aparte del principio humanista, contaminada por sus antítesis la propiedad privada. Abolición de la propiedad privada y comunismo no son, por tanto, en modo alguno términos idénticos, y no es casual, sino que responde a una necesidad, el que el comunismo haya visto surgir frente a él otras doctrinas socialistas, como las de Fourier, Proudhon, etc., ya que él mismo es solamente una realización especial y unilateral del principio socialista. Esto después vamos a retomarlo en la ideología alemana, ¿sí? Abolición de la propiedad privada y comunismo no son, y efectivamente no son necesariamente lo mismo, ¿eh? Y ahí, bueno, pero vamos a ver por qué y cómo lo va construyendo Marx y Engels en ese particular. Y acá me parece que es recontra importante, porque acá se traza el plan finalmente concreto, independientemente del plan de Ruge que planteamos al principio en la introducción general de los anales franco-alemanes, ¿sí? Porque es justamente donde apunta a qué es lo que hay que producir, qué es aquello que hay que debatir, en qué coyuntura hay que meterse, y de alguna manera también retoma o el Ruge de 1842 y una relación entre realidad y teoría, ¿no? Y fíjense cómo dice, estamos al final de la página 458, y el principio socialista y el principio socialista en su totalidad no es, a su vez, más que un lado que verse sobre la realidad de la verdadera esencia humana. Tenemos que preocuparnos también en la misma medida del otro lado, de la existencia teórica del hombre, y hacer recaer nuestra crítica, por tanto, sobre la religión, la ciencia, etc. Queremos además influir en las gentes de nuestro tiempo y concretamente en nuestros contemporáneos alemanes, y cabe preguntarse cómo vamos a hacerlo. Y acá es donde me parece a mí personalmente que está el análisis de coyuntura, que es lo que lleva al propio Marx a escribirlos, o por lo menos a presentar los artículos que presenta en este número doble de los anales franco-alemanes. Repito, queremos además influir en las gentes de nuestro tiempo y concretamente en nuestros contemporáneos alemanes. Y cabe preguntarnos o preguntarse cómo vamos a hacerlo. Dos hechos son innegables. De una parte, la religión y luego la política constituyen temas que atraen el principal interés de la Alemania actual. De un lado, la religión y luego la política. Y a estos temas, tal y como son, hay que enlazarse y no presentarles un sistema ya terminado, como por ejemplo el viaje a Icaria. La razón siempre ha existido, aunque no siempre bajo forma racional, ¿sí? Entonces, acá tenemos la relación entre realidad y teoría, y la pregunta sumamente interesante es, bueno, pero ¿qué es la realidad? ¿No? La realidad son los hechos, la realidad es lo que se construye, ¿sí? Y ahí está un problema central que ya estaba presente en Hegel, si lo real es racional o si lo racional es real, ¿no? ¿Qué es lo real? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque eh, acá, y digamos, esto es lo que plantean los dos artículos que escribe. Pero retomo desde esto que resuena, digamos, un Ruge, el artículo de Ruge de 1842, ¿no? La razón siempre ha existido, aunque no siempre bajo forma racional. Por tanto, el crítico
puede enlazarse con cualquier forma de la conciencia teórica y práctica para desarrollar, partiendo de las propias formas de la realidad existente, la verdadera realidad como su deber ser y su fin último. ¿Sí? Y acá está planteado, digamos, en toda esta página, penúltima página, el planteo general de la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, ¿sí? Porque fíjense cómo sigue. Por lo que se refiere a la vida real, vemos que precisamente el estado político, aun cuando no se haya todavía imbuido conscientemente de los postulados socialistas, contiene en todas sus formas modernas los postulados de la razón. Y esto es lo que va a empezar a entrar en crisis. ¿Es efectivamente el estado político la realización de la razón? ¿Contiene en todas sus formas los postulados de la razón? Y continúa Marx. Y no se detiene aquí. Donde quiera presupone la razón como ya realizada y cae donde quiera del mismo modo en la contradicción entre su determinación ideal y sus premisas reales. Partiendo de este conflicto del estado político consigo mismo, cabe pues desarrollar donde quiera la verdad social. Así como la religión es el índice de materias de las luchas teóricas de la humanidad, esto es algo que va a decir casi textualmente en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, el estado político lo es de sus luchas prácticas. El estado político expresa, por tanto, dentro de su forma, bajo el prisma de la cosa pública, todas las luchas, necesidades y verdades sociales. El estado político presenta todas las luchas, necesidades y verdades sociales. No se halla pues por debajo de los principios el convenir en tema de la crítica el problema político más específico, digamos, por ejemplo, la diferencia entre el sistema estamental y el representativo. Y lo que viene es recontra importante. En efecto, este problema expresa, aunque bajo forma política, la diferencia que existe entre el poder del hombre y el poder de la propiedad privada. Por tanto, el crítico no solo puede, sino que debe entrar en estas cuestiones políticas. ¿Sí? El crítico debe entrar en las cuestiones políticas, el crítico debe hacerse práctico, ¿sí? Y esa, ¿no? Porque va en parangón con lo que se decía más arriba, ¿no? La religión, ¿no? Decía Marx hace un ratito, es el índice de materias de las luchas teóricas y el Estado, digamos, mientras que el Estado político lo es de sus luchas prácticas. Entonces, eh, por tanto, el crítico no solo puede, sino que debe entrar en cuestiones políticas, es decir, en cuestiones prácticas, estoy repitiendo, ¿no es cierto?, que en opinión de los socialistas Craso son indignas. Al demostrar las ventajas del sistema representativo sobre el estamental, interesa prácticamente a un gran partido. Y al elevar el sistema representativo de su forma política a la forma general, y hacer valer la verdadera significación sobre que descansa, obliga al mismo tiempo a este partido a ir más allá de sí mismo, pues su victoria es a la vez su pérdida. Y lo que viene, bueno, todo lo que siempre prometemos que viene algo más importante, ¿no? Pero dice, nada nos impide, pues, enlazar nuestra crítica a la crítica de la política, a la toma de partido en política, es decir, a las luchas reales e identificarla con ellas. Vamos a ver que en realidad lo político va a ser sinónimo de parcial, ¿sí? Y lo social sinónimo de total. Pero por ahora, digamos, la política es la toma de partido, la lucha real e identificarla con ellas. No comparecemos, pues, ante el mundo en actitud doctrinaria, sino con un nuevo principio, en actitud doctrinaria con un nuevo principio. He aquí la verdad, postrados de hinojos ante ella. No, no es eso, ¿no? Diría Marx. Desarrollaremos ante el mundo a base de los principios del mundo, y esto es importantísimo porque no es un deber ser traído de cualquier lado, sino que presentaremos al mundo, ¿no? A base de los principios del mundo, nuevos principios. No pueden brotar de otros lados, ¿no? Es la cita que leíamos al principio en esta introducción. El filósofo no brota como los hongos de la tierra, ¿no? El, el mismo espíritu que lleva a los brazos del obrero a tender las vías del ferrocarril es el que pone las ideas en la cabeza del filósofo, ¿no? Bueno, es un poco eso. Desarrollaremos ante el mundo a base de los principios del mundo nuevos principios. No le diremos, desiste de tus luchas, que son una cosa necia. Nosotros nos encargaremos de gritarle la verdadera consigna de la lucha.
Nos limitaremos a mostrarle por qué lucha, en verdad, y la conciencia es algo que tendrá necesariamente que asimilarse, aunque no quiera. ¿No? Una vez hecha la denuncia, una vez mostrada la causa de la vergüenza, aparece como una especie de revelación y eso ya es, no se puede volver atrás, ya está planteado. ¿Sí? Y entonces la revolución es posible porque todavía no se llevó adelante, y digamos, lo que ya está denunciado no se puede retroceder desde ese punto, porque ya está planteado, ¿sí? No queda otra que indignarse, no queda otra que tener vergüenza y actuar en consecuencia. Nosotros nos encargaremos entonces, dice Marx, de gritarle la verdadera consigna de la lucha. Nos limitaremos a mostrarle por qué lucha, en verdad, y la conciencia es algo que tendrá necesariamente que asimilarse aunque no quiera. Y continúa, la reforma de la conciencia solo consiste en hacer que el mundo cobre conciencia de sí mismo, en despertarlo del sueño acerca de sí, de explicarle sus propias acciones. ¿No? La pregunta que queda acá, bueno, pero ¿cómo ellos conocen? ¿Cómo saben ellos? ¿Cómo pueden explicar ellos al resto cuáles son esas propias acciones, ¿no es cierto? Y la finalidad, continúa Marx, por nosotros perseguida no puede ser lo mismo que la crítica de la religión por Feuerbach, otra que presentar las cuestiones políticas y religiosas bajo una forma humana consciente de sí misma. Entonces acá ya está planteada la cuestión de la enajenación profana. ¿Sí? Tenemos que hacer como Feuerbach, y así empieza también la introducción a la crítica de la filosofía del derecho. La crítica de la religión está terminada en Alemania, ¿no? Así arranca. Nuestro lema deberá ser, continúa, estoy al final de la página 459, por tanto, la reforma de la conciencia, no por medio de dogmas, sino mediante el análisis de la conciencia mística, oscura ante sí misma, ya se manifieste en forma religiosa o en forma política, que en definitiva es lo mismo, que sea bajo la forma de la enajenación divina o bajo la forma de la enajenación profana, ¿no? Es decir, no más allá en un Dios, sino más acá hecho por nosotros mismos. Y ahora sí, vamos casi al final, en la página 460. Y entonces se demostrará que el mundo posee, ya de largo tiempo atrás, el sueño de algo de lo que solo necesita llegar a poseer la conciencia para poseerlo realmente, ¿no? Es decir, tomar conciencia de eso que ya está presente, eh, podríamos decir en potencia, para superar ese estado de cosas. Se demostrará que no se trata de trazar una gran divisoria del pensamiento entre el pasado y el futuro, sino de realizar los pensamientos del pasado, ¿no? Realizar los pensamientos del pasado. Se demostrará finalmente que la humanidad no aborda ningún trabajo nuevo, sino que lleva a cabo con conciencia de lo que hace su viejo trabajo. Podríamos pues resumir la tendencia de nuestra revista en estas palabras: que nuestro tiempo vea claro en sí mismo, ante sí mismo, filosofía crítica en cuanto a sus luchas y aspiraciones. Repito, que nuestro tiempo vea claro ante sí mismo, filosofía crítica en cuanto a sus luchas y aspiraciones. Es esta una labor por el mundo y para nosotros. Solo puede ser el resultado de una unión de fuerzas. Se trata de una confesión y nada más. Hay que decir lo que ya sabemos, eso es una confesión. Para hacerse perdonar sus pecados, a la humanidad le basta con explicarlos tal y como son, ¿no? Y acá aparece algo que Marx luego, por ejemplo, sobre la cuestión judía, le va a criticar a Bauer, donde Bauer plantea en la cuestión judía, presentar el problema es solucionarlo. ¿Por qué? Y porque cuando ya se mostraron todas las aristas de un problema, de una cuestión, bueno, ya se ha avanzado bastante en el conocimiento del problema y estamos a un paso de resolverlo. Esto ocurre con la confesión ocurre la vergüenza y la vergüenza nos lleva a un estado de necesidad de redimirla y en ese sentido movería a la acción. Dentro de poco Marx se va también a arrepentir de alguna manera esto, pero también vemos lo cercano que está a Feuerbach, ¿no? Es decir, toma el modelo de la alienación que planteó Feuerbach para el caso religioso y lo va a presentar en el aspecto político, ¿no? En el Estado. Es decir, bueno, ese Estado, ¿qué pasa, digamos, en el ámbito político? Entonces, tal vez como síntesis, digamos, podríamos retomar desde la primera carta que Marx escribe
a Ruge, donde, bueno, justamente Marx está viajando por Holanda, pone en escena el término tan sugerente que es el de la vergüenza, como, digamos, la vergüenza como una especie de reflexividad, de posibilidad de reflexión a la que puede llegar el pueblo alemán. eh, ¿Por qué? Porque, bueno, vergüenza es aquello de lo que se quiere rehuir, aquello que se quiere rechazar, ¿no? Pero también plantea en esa primera carta la noción de revelación, ¿no? Juega con una discursividad, ¿no? La vergüenza, con la vergüenza no se hace una revolución, le dice Ruge, pero es ya una revolución, ¿no? Una suerte de cólera. Y entonces, en esta idea de revolución, de vergüenza, de revelación, lo que va a haber es una especie de giro reflexivo que habilita la crítica por sobre el quehacer filosófico, ¿no? En todo caso, la crítica como realización de la filosofía, pero no crítica en el sentido teórico, sino una crítica práctica, ¿no? Y ahí enlaza interesante con el tema de la vergüenza, porque se tiene vergüenza cuando se sabe, pongamos así, que se hace algo que transgrede una norma, un mandato, una ley, ¿sí? Ahí tengo que saber que transgredí una norma, porque si no es imposible tomar conciencia de la vergüenza, ¿no? El que no se da cuenta que transgredió una norma o que hizo algo mal, no siente vergüenza, solo la siente aquel que se ha dado cuenta, con lo cual el darse cuenta tiene que ver con algún registro de la conciencia, de la reflexividad, ¿sí? Y en ese sentido, reconocerse vergonzadamente es una mirada autocrítica, ¿sí? Y en este sentido es que la crítica va a lograr esclarecer las cosas al punto, digamos, de ejercer una especie de revelación que va a avergonzar a un pueblo que está atrasado, ¿sí? A un colectivo que puede ser un pueblo, un conjunto de pueblos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasaría, se pregunta Marx, si la crítica revela, digamos, todas estas limitaciones, estas vergüenzas, digamos, estas faltas, estos pecados, entre muchas comillas, porque no es un término que estoy utilizando, y los lleva a sentir vergüenza, ¿sí? Eh, y ahí hay dos posibilidades, o reprime la vergüenza ese pueblo o enmienda la vergüenza, es decir, hace algo para que esa vergüenza desaparezca. Entonces, bueno, implica un registro de la acción esa vergüenza, porque solo sentimos vergüenza cuando nos damos cuenta que hicimos algo que nos provoca esa vergüenza, ¿sí? Y también puede ser porque nos demos cuenta solos o porque alguien nos lo dice. Y en este caso, en términos políticos, son estos filósofos, los jóvenes hegelianos, ¿sí? Con este nuevo proyecto de los anales franco-alemanes, los que logren ver lo que el pueblo no ve, pero además decirle al pueblo que miren lo que no ven, ¿sí? Y ahí está, si se quiere, el programa político de los anales franco-alemanes, pero que trascienden la cuestión alemana, ¿sí? En la carta de Ruge a Marx, ¿no? Que le responde a esta, digamos, cuando Marx plantea la cuestión de la vergüenza en el registro de la reflexividad, eh, digamos, por supuesto repara en la mirada respecto del atraso germano, lo que decíamos, bueno, leímos largamente, eh, cómo soportan, digamos, esa ignorancia, si se quiere, con cierto patriotismo, y aparece otra palabra que es clave, que es la de indignación, ¿sí? Y que no está lejos de la noción de vergüenza, porque alguien se indigna con lo que otro se avergüenza, ¿sí? Se indigna con la acción que lleva la vergüenza al otro, ¿sí? Y como dice siempre Pablo, esta mirada de Ruge es la mirada de un alemán que está pensando en francés, ¿sí? Sobre la mirada del pueblo alemán, ¿no? Y ahí, cuando decimos pensando en francés, no es solamente porque esto lo están realizando desde Francia, sino lo está pensando en términos políticos. La época es política planteada Ruge en el artículo de 1842. Entonces, lo que dice también Ruge en esa carta, resumiendo y retomando, es que las ironías se resuelven de alguna manera en la teoría y que la teoría se encargaría de corroborar el hecho consumado, ¿no? Y esto es la filosofía del derecho de Hegel, cuando esto ya ocurrió, ¿no?
Eh, Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es esclarecer la crítica, ¿sí? Hacer posible la revolución que aún no ha llegado, pero que al mismo tiempo, como decíamos hace un ratito, sea irreversible porque no podemos retroceder respecto de las denuncias, respecto de las críticas que ya hemos realizado, ¿sí? Y en este sentido hay algo que impulsa a esa posibilidad, ¿no? Eh, Efectivamente, Marx luego le responde a Ruge y va a sostener que, bueno, algo que también leímos de la carta, que hay que despertar en el pecho de los hombres el sentimiento humano, un sentimiento de libertad, un estado democrático, ¿sí? Eh, y la tarea que aún expresa la filosofía del derecho hegeliano es una aspiración democrática, ¿no? Estamos ahí todavía. El pueblo toma decisiones que le suscita la vergüenza. Eh, la vergüenza que aparece después que es denunciada, que es presentada, explicitada por estos críticos, ¿no? Que provienen de la filosofía. Eh, Hay que hacer algo, ¿no? Y entonces empieza a aparecer la acción como algo importante. Y aparece entonces en esa carta esta noción de humanidad doliente que piensa y humanidad pensante que sufre, y los filisteos que disfrutan sin pensar, ¿no? Esta idea del registro del pensamiento que es asociable a la conciencia, a la vergüenza, sacar el viejo mundo y desarrollar el mundo nuevo, pero un mundo nuevo que no puede provenir sino de ese viejo mundo, ¿no? Cabeza, corazón, filosofía, proletariado que van a aparecer en los escritos de los anales franco-alemanes. Y en este sentido la crítica se posiciona desde un punto de vista que su pensamiento tiene como destinatario a las mayorías populares, al proletariado, digamos, a los sufrientes, al pueblo, ¿no? Que bueno, que va a aparecer de manera más o menos difusa, ¿no? Y en este sentido, consumar la vergüenza, sostiene Marx nuevamente en la carta a Ruge, es algo que concita la indignación y esa indignación lleva a una revolución, ¿no? Eh, Respecto de, bueno, de Bakunin, esto, ¿no? En qué lugar se pone, ¿no? Que es claramente en el lugar de la práctica. Y en la carta de Feuerbach es bien interesante, ¿no? Porque de vuelta, es algo que dijimos hace un ratito, pero este juego que hace con la noción de cabeza y de cuerpo, qué es la teoría, qué es la práctica, qué es lo teórico, es lo que se halla en mi cabeza, qué es lo práctico, lo que ocurre en muchas cabezas, lo que une a muchas cabezas hace masa, ¿no? Y si, digamos, una teoría se hace práctica, lo que tiene que hacer el intelectual, o sea, si una teoría que es individual se puede hacer práctica cuando se deviene colectiva, lo que debe hacer un intelectual es evidentemente salir a gritar para avergonzar, para indignar, para revelar y eventualmente encontrar una salida. Que ya Feuerbach encuentra como una salida práctica que necesariamente tiene que ser colectiva, ¿sí? Y en este sentido, podríamos decir, es práctica, en tanto es la esencia genérica, que adquiere una especie de proyección al radicalizarse, pongámoslo así, y que sería una condición de que la crítica se expanda como una especie de, de chispa, ¿no? Que encienda la fogata como, como pólvora, ¿no? Eh, lo que no se preguntan y que después esto va a aparecer en las tesis a Feuerbach en 1845-46, algo que también señala Pablo siempre, es bueno, pero ¿quién enseñó a ustedes, quién les enseñó a Feuerbach y a los jóvenes hegelianos eh, lo que ellos quieren enseñarle al pueblo? ¿Sí? Esto es el espíritu de la ilustración, es el espíritu de las luces, del esclarecimiento, que ellos no reconocen que tienen un lugar privilegiado, ¿no? Es tomar a Francia, básicamente. Y bueno, por último, esto, reconocer que la carta tiene, la última carta, tiene un programa político, detecta que los principales problemas son la religión eh, y la política,
y tiene una confianza enorme en la exposición de las cosas. Exponer las cosas es denunciarlas, el esclarecimiento de la crítica puede prender en las masas hacia una revolución. ¿Qué cosa sea la revolución? Todavía no lo sabemos y tampoco lo tenemos tan claro en los otros textos, pero sí aparece, ¿no? Va a aparecer como emancipación sobre la cuestión judía y va a aparecer como revolución total y como revolución parcial en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho. Y esta racionalidad que se plantea aquí en la última carta está muy cerca del artículo de Ruge del 42, en el que plantea, insisto nuevamente, en que la época es política y que hay que dejar de mirar la filosofía para mirar la existencia, porque mirar la existencia es mirar la irracionalidad, ¿no? Denunciarla, esperar que prenda. eh, y bueno, en este sentido, los anales franco-alemanes van a presentar un nuevo punto de vista, ¿no? Eh, Hay que reconocer la terrenalidad de la filosofía. La filosofía no puede quedar solamente en la cabeza del filósofo, la filosofía tiene que prender en la masa y para prender en la masa tiene que decir algo, tiene que mirar las existencias. Mirar la existencia supone también mirar la irracionalidad para convertirla en racional, ¿no? Bueno, esto es un poco el desarrollo de las cartas cruzadas, un género bueno, bien interesante para presentar las ideas políticas. ¿Por qué se decide publicar estas cartas? Bueno, porque finalmente van como madurando algunas ideas, eh, tal vez con menos rodeos que lo que podría llevar un artículo, ¿no? Con otro formato. Eh, bueno, eso, hacer hincapié en esto, en el género epistolar como género que de alguna manera sirve para justificar el proyecto, que es un proyecto de acción política, que une el corazón de la política, que es la noción de Francia como revolución, como acción política, y la cabeza alemana, pero como una unidad, no como cosas separadas, ¿no? La crítica se hace práctica. La crítica es política. La política transforma, la política revoluciona. Bueno, espero que quede relativamente claro toda esta exposición que se hizo un poquito larga.